Las provincias del norte de México se convirtieron en parte de los Estados Unidos y cambió la historia. Hacia el año 2000 había 10 millones de inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos, de los cuales casi la mitad eran indocumentados. En el 2006 se calculaba que por año alrededor de 500.000 de mexicanos ingresan ilegalmente al país del norte en busca de trabajo. Me parece que hay algunas cosas que son más o menos obvias. La migración es de México a los Estados Unidos y no de los Estados Unidos hacia México, lo cual quiere decir que obviamente una buena cantidad de mexicanos considera que es más interesante vivir en los Estados Unidos que la cantidad de americanos que creen que es mejor vivir en México. A pesar de que a mi juicio México es un país mucho más interesante y bello. Pero obviamente el problema no está en la belleza, el problema no está en la calidad de vida, el problema está en la prosperidad. Y es obvio que los Estados Unidos son un país bastante más próspero. Y son más prósperos porque tienen un sistema económico mucho más articulado. La crisis de México es estructural, es una crisis absolutamente sistémica. Y claro, parte de esa crisis es que hay un montón de gente que no tiene trabajo y se va. Y se va a los Estados Unidos y esas oleadas no las paran ni los muros, ni las balas, ni las disuasiones. Pero el problema de México no es ese y el problema de Estados Unidos no es ese. El problema de Estados Unidos es que México puede estallar. Y el problema de México es que a la hora que estalle, evidentemente, no va a encontrar en Estados Unidos precisamente un doctor, ¿no? Sino un testigo neutral. Por la frontera entre México y Estados Unidos cruzan personas, cruzan conflictos y cruzan influencias culturales. En un mundo cada vez más interconectado, aquel concepto según el cual los países civilizados imponían su cultura a los bárbaros ha quedado rebasado para siempre. Hoy en día la cultura ya no se impone, se mezcla, se fusiona, se comparte. Yo creo que celebramos o conmemoramos el bicentenario porque a pesar de las cosas difíciles, creo que todo está por hacer hacia adelante. Creo que hay mucha esperanza. Creo que somos un pueblo diverso y debemos buscar estar unidos. Yo creo que hay mucha esperanza. Yo creo que la celebración creo que vale la pena porque tenemos que, lo más importante para mí, lo más importante de toda la celebración es poder recordar, poder rescatar la memoria histórica de lo que somos. En Latinoamérica, la mezcla de expresiones culturales propias con influencias extranjeras va perfilando la identidad y la cultura de nuestra región. Una cultura que no es solo las películas que vemos, los libros que leemos, sino que modifica y atraviesa nuestro día a día. Si bien en toda América Latina hay una fuerte tradición de alimentos autóctonos, también en la comida recibimos una fuerte influencia de los países centrales. En los Estados Unidos, el primer restaurante de comida rápida se abrió en 1948 y desde ese momento no ha cesado de expandirse a nivel nacional e internacional. El primer país de la región donde se instalaron fue Puerto Rico, a mediados de la década del 60. Actualmente en América Latina, la franquicia más popular tiene más de 1.750 restaurantes distribuidos en 18 países de la región. Según datos del año 2007, la empresa que emplea más de 80.000 personas en todo el continente vende sus menús rápidos a más de 3,5 millones de latinoamericanos por día. La diferencia entre nuestro fast food y el fast food del marketing, de la transnacional, ¿no? Son varias y muy importantes, ¿no? A diferencia del fast food industrial, en donde nace para hacerse en serie, el nuestro fast food es artesanal, es hecho a mano y es hecho uno por uno. Y lo más maravilloso es que, a diferencia de este fast food que pertenece a un solo dueño que domina el mundo, nuestro fast food está lleno de miles de propietarios, de personas con nombre y apellido,
que se ganan la vida dignamente haciéndonos felices, ¿no? Entonces hay una gran diferencia. ¿Qué comemos? ¿Dónde vivimos? ¿Cómo nos vestimos? Con el correr de los años en Latinoamérica, desde la conquista hasta nuestros días, hemos sentido una profunda aceptación de lo propio y una fascinación por lo extranjero. Y en el medio, en este juego de aceptación y rechazo y de posturas intermedias, nos hemos convertido en lo que somos. La hibridación cultural es un camino de ida y vuelta, un lugar en el que no existen los arribas ni los abajos, en el que todas las fronteras se vuelven permeables. Bueno, es evidente que hay un lazo muy estrecho entre norteamericanos y latinoamericanos, entre otras cosas, porque muchos latinoamericanos han migrado y siguen migrando a los Estados Unidos. Y además, cosa que es interesante, no abandonan su idioma original. Se habla mucho español en los Estados Unidos, al punto tal que hay muchos norteamericanos que están tratando de aprender el español justamente porque han introducido un segundo idioma en Norteamérica, los latinoamericanos. Desde que las usamos y las entendemos son palabras, y eso es parte de la marcha de las lenguas. Ninguna lengua se detiene en un estado permanente. Todas las lenguas van evolucionando, van transformándose, vengan las palabras del inglés o de las lenguas africanas o del quechua o de los idiomas que sean. Nosotros también tenemos una gran influencia en los Estados Unidos. Creo que América Latina ha influido de muchas maneras, a través de la música, del lenguaje, de la cocina, de la forma de vestir, de los valores, de la forma de integrar la familia, de relacionarse con los individuos. Todo eso también ha influido en los Estados Unidos. Entonces no ha sido únicamente el poder americano sobre América Latina, sino también el poder latinoamericano sobre los Estados Unidos. El idioma y el cine de Hollywood se han vuelto omnipresentes en todo el mundo. Sin embargo, en Latinoamérica nuestros cineastas han descubierto otras maneras de contar sus historias. Afortunadamente pudimos superar la visión que había del cine latinoamericano, que teníamos que ser folclóricos. Había cierta dulzura falsamente atroz en algunas películas. Y todos éramos muy religiosos y todos éramos muy santeros y todos éramos un pueblo feliz y en carnaval, ¿no? Pero afortunadamente creo que eso se superó y se mostró la Ciudad de México, se mostró Río, se mostró Buenos Aires como son, con todas sus contradicciones y sus paradojas. El cine, por ejemplo, está ahora en un momento espléndido, ¿no? Desde todos estos mexicanos gloriosos, ¿verdad?, de oro que están haciendo, que están conquistando Hollywood y que están conquistando el mundo entero, a la gente menos conocida como María Novaro, ¿no?, de Danzón, o los argentinos hacen un cine increíble, ¿no?, que me encanta, o sea, y sobre todo desde la crisis. Yo creo que con la crisis, o sea, con la crisis anterior hubo como una explosión de, no con esta que ahora tenemos todos, sino con la crisis que tuvo Argentina, hubo como una explosión de estupendas películas, ¿no? Yo no me acuerdo de alguna película latinoamericana que haga cine explotando edificios, ni inventando héroes, ni sobre tal o cual cómic, que sería además muy divertido, ¿no? Porque aquí tenemos una tradición de cómics mexicanos muy buena también, que sería muy padre verlos en pantalla. Pero para eso ya tienes que elevar tus costos de producción a niveles millonarios, que no podemos darnos ese lujo, ¿no? Nosotros tenemos que seguir haciendo cine con mucha más imaginación que recursos. Entonces, sí veo esa identidad de lo que nos atañe a nosotros en cualquier material de cine latinoamericano. Películas como la argentina La Ciénaga, la mexicana Amores Perros, la uruguaya Whisky o la brasileña Estación Central supieron reflejar la realidad social y la identidad latina. Estos realizadores protagonizan una verdadera revolución en el cine contemporáneo latinoamericano, generando una nueva mirada del mundo hacia nuestra realidad y nuestra cultura.